El camino real, una historia de terror. 1. El origen. En el corazón de la República Mexicana, se encuentra un antiguo pueblo llamado San Gabriel de los Misterios. Este lugar, enclavado entre montañas y valles, es famoso por su belleza natural y su rica historia colonial. Sin embargo, lo que realmente distingue a San Gabriel de otros pueblos es el Camino Real, una antigua ruta que alguna vez conectó importantes ciudades durante la época colonial. El camino, hoy en día poco transitado, es conocido por los habitantes del pueblo como un lugar donde suceden cosas paranormales. Las leyendas sobre el Camino Real han sido transmitidas de generación en generación. Desde mujeres vestidas de blanco que flotan sobre el camino hasta carretas fantasmales que atraviesan la niebla nocturna, las historias han aterrorizado a los habitantes y visitantes por igual. Pero, como toda leyenda, tiene sus raíces en la realidad. Capítulo 2. La carreta fantasmal. Una de las historias más antiguas habla de una carreta que transita por el Camino Real durante las noches de luna llena. Según los ancianos del pueblo, esta carreta pertenecía a don Pedro Morales, un acaudalado terrateniente que vivió en el siglo XVIII. Don Pedro era conocido por su avaricia y crueldad. Se dice que maltrataba a sus peones y explotaba sin piedad a los indígenas de la región. Una noche, don Pedro emprendió un viaje hacia la ciudad vecina para cobrar una deuda. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Su carreta fue encontrada volcada en un barranco, y su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, cada noche de luna llena, los habitantes de San Gabriel afirman escuchar el sonido de las ruedas de una carreta y el relincho de caballos fantasmas. Muchos aseguran haber visto la carreta en la distancia, iluminada por una luz espectral, avanzando lentamente por el camino. Capítulo 3. La mujer de blanco. Otra leyenda popular es la de la mujer de blanco. Según los relatos, una hermosa joven llamada Isabel vivía en San Gabriel durante la época colonial. Isabel estaba enamorada de un joven soldado español, pero su amor era prohibido. Sus padres, estrictos y conservadores, la habían prometido en matrimonio a un hombre mayor y rico. Desesperada y sin salida, Isabel decidió escapar con su amado. Se encontraron en el Camino Real, planeando huir hacia una nueva vida. Sin embargo, sus padres, alertados por los rumores del pueblo, enviaron hombres armados para detenerla. En un enfrentamiento, el joven soldado fue asesinado y Isabel, con el corazón roto, se lanzó al abismo desde un puente en el Camino Real. Desde entonces, la figura de una mujer vestida de blanco ha sido vista flotando cerca del puente, llorando y llamando a su amor perdido. Aquellos que se han atrevido a acercarse a ella dicen que su rostro está lleno de tristeza y desesperación, y que su lamento puede escucharse durante las noches más oscuras. Capítulo 4. La cueva de los susurros. En una parte aislada del Camino Real, existe una cueva conocida como la Cueva de los Susurros. Los lugareños creen que la cueva es una puerta al inframundo. Según la leyenda, durante la colonización, los indígenas utilizaban la cueva para realizar rituales y comunicarse con los espíritus de sus ancestros. Con la llegada de los españoles, los rituales fueron prohibidos y muchos indígenas fueron asesinados en la cueva. Se dice que las almas de los caídos nunca encontraron paz y que sus susurros aún pueden escucharse dentro de la cueva. Aquellos que se aventuran demasiado profundo en la cueva afirman escuchar voces que les hablan en lenguas antiguas, suplicando por justicia y venganza. Capítulo 5. El niño perdido. Una historia más reciente es la del niño perdido. Hace unas décadas, un niño llamado Javier desapareció mientras jugaba cerca del Camino Real. La búsqueda se prolongó durante semanas, pero nunca encontraron rastro del pequeño. Su madre, desconsolada, empezó a deambular por el camino todas las noches, llamando a su hijo. Una noche, algunos habitantes aseguran haber visto a Javier caminando por el camino, pero cuando se acercaron, el niño desapareció en el aire. Desde entonces, varias personas han reportado ver a un niño vagando solo por el camino, llamando a su madre y desapareciendo en la oscuridad.
Capítulo 6. El monje oscuro. En el siglo XVII, un monje llamado Fray Bernardino llegó a San Gabriel para fundar una misión. Sin embargo, el monje tenía un oscuro secreto, practicaba rituales oscuros y había hecho un pacto con fuerzas malignas para obtener poder y riqueza. Descubierto por los habitantes del pueblo, fue expulsado y maldecido a vagar eternamente por el camino real. Se dice que el monje oscuro aún camina por el camino durante las noches, vestido con su hábito negro y con un rosario de huesos. Aquellos que se cruzan con él sienten un frío intenso y un miedo paralizante. Algunos aseguran que mirar directamente a sus ojos es un billete directo a la locura. Capítulo 7. La casa abandonada. Cerca del camino real hay una casa abandonada, conocida como la Casa de los Lamentos. Según los relatos, en esta casa vivió una familia rica que desapareció misteriosamente una noche. Los vecinos reportaron escuchar gritos y lamentos, pero cuando llegaron a la casa, no encontraron a nadie. Desde entonces, la casa ha permanecido deshabitada. Aquellos que se atreven a entrar en la casa aseguran escuchar susurros y lamentos, y algunos afirman haber visto sombras moviéndose por los pasillos. Se dice que la familia fue víctima de una maldición y que sus espíritus aún habitan la casa, atrapados entre este mundo y el más allá. Capítulo 8. El investigador paranormal. En la actualidad, el Camino Real sigue siendo un lugar de terror y misterio. Sin embargo, recientemente, un investigador paranormal llamado Ricardo Morales llegó a San Gabriel decidido a desentrañar los misterios del camino. Ricardo, escéptico por naturaleza, no creía en las historias que había escuchado, pero estaba decidido a documentar cualquier fenómeno paranormal que pudiera encontrar. Armado con cámaras, grabadoras y equipos de detección, Ricardo se aventuró en el Camino Real una noche de luna llena. Al principio, todo estaba en silencio, pero conforme avanzaba, comenzó a sentir una presencia. Escuchó el sonido de una carreta y vio una figura vestida de blanco en la distancia. Decidido a obtener pruebas, siguió la figura hasta el puente donde Isabel se había suicidado. Ricardo logró captar en vídeo una imagen borrosa de la mujer de blanco, pero cuando intentó acercarse, fue empujado por una fuerza invisible y cayó al suelo. Recuperado del impacto, se dio cuenta de que había captado algo más en el audio, susurros en una lengua antigua y el sonido de un niño llamando a su madre. Capítulo 9. La revelación. Las grabaciones de Ricardo causaron un gran revuelo en San Gabriel. Los habitantes, divididos entre el miedo y la curiosidad, comenzaron a ver el camino real con nuevos ojos. Mientras algunos seguían evitando el camino, otros se atrevieron a explorarlo, buscando respuestas a los misterios que habían atormentado al pueblo durante siglos. Ricardo, aunque había encontrado más preguntas que respuestas, decidió quedarse en San Gabriel y continuar su investigación. Con el tiempo, logró descubrir antiguos documentos y relatos que sugerían que el Camino Real era un lugar de poder, donde convergían energías de diferentes épocas y eventos. Capítulo 10. El final inesperado. Una noche, mientras revisaba sus notas en la posada del pueblo, Ricardo fue visitado por un anciano que se presentó como el último descendiente de don Pedro Morales. El anciano, con una mirada sombría, le reveló que la familia Morales había sido maldecida por las almas de los indígenas que don Pedro había maltratado. La maldición decía que los descendientes de don Pedro estaban destinados a vagar eternamente por el Camino Real, buscando redención. Con esta revelación, Ricardo entendió que la clave para desentrañar los misterios del Camino Real y liberar a las almas atormentadas estaba en deshacer la maldición. Decidido a poner fin al sufrimiento, Ricardo y el anciano realizaron un ritual de purificación en la Cueva de los Susurros, pidiendo perdón a las almas de los caídos. Esa noche, el Camino Real estuvo más tranquilo de lo habitual. No se escucharon carretas ni susurros, y la figura de la mujer de blanco no apareció. Aunque el camino aún conservaba su aura de misterio, los habitantes de San Gabriel sintieron que una pesada carga había sido aliviada. Ricardo, habiendo cumplido su misión, se despidió del pueblo y siguió su camino,
pero las historias y los misterios del Camino Real de San Gabriel de los Misterios seguirán siendo contados, recordando a todos que algunos lugares guardan secretos que trascienden el tiempo y el espacio.